recuento de los actos terroristas llevados a cabo contra Cuba, tenemos los siguientes. Año 1976. Una bomba es colocada en la embajada cubana de Portugal, ocasionando la muerte de 2 compañeros. 6 de octubre. Es destruido en pleno vuelo un avión de Cubana de Aviación con 73 personas a bordo. Detrás de estos hechos está la CIA y casi sin excepción las organizaciones terroristas que radican en Estados Unidos y actúan impunemente en territorio de ese país, se atribuyeron la paternidad de los mismos. We had an explosion and we are descending immediately. We had fire on board. Okay, Silver, Cubana 455. We are requesting immediately landing. Cierre la puerta. Eso es peor. Pégate abajo, Fabio, pégate abajo. Cuba ha sido históricamente objeto de repetidos ataques. El desastre de 1976, cuando el avión de Cubana que había salido originalmente desde Venezuela fue detonado con 2 bombas, fue durante mucho tiempo el peor ataque terrorista en América. 4 hombres fueron procesados por este hecho: Freddy Lugo, Hernán Lozano, Orlando Bosch y Luis Posada Carriles, un confeso ex agente de la CIA, quien incesantemente sometió a la isla de Cuba a una ola de terror por décadas. Durante los años 90, Cuba vivió incesantes atentados contra varios puntos turísticos. En esa época, el turismo pasó a tener un rol primordial en los ingresos de la isla, luego del colapso de la Unión Soviética, que era el principal cliente comercial de Cuba. Los terroristas atacaron instalaciones turísticas con la idea de generar un estado de desconfianza que alejara a los visitantes de Cuba y así golpear los recientes acuerdos que el gobierno de Fidel Castro había pactado a comienzos de los años 90 durante el llamado Período Especial, con el fin de mejorar el turismo y hacerlo más lucrativo. El ilustre historiador cubano Rolando Rodríguez nos explica los pormenores de estos incidentes. Estos señores han formado grupos, incluso muy peligrosos, grupos de terroristas, pero terroristas de marca mayor. Han puesto bombas en todos los centros, en muchos centros turísticos, con la idea de alejar el turismo, que es una fuente de riqueza para Cuba. Han atacado al norte aquí de la ciudad de La Habana, allí el barrio Miramar, y han atacado en Boca de Samá, en Oriente. Han atacado la refinería Hermanos Díaz con la intención de volarla. Han puesto bombas, por ejemplo, en la bodeguita del medio. O sea, han hecho todo tipo de cosas. Los señores Bosch, que acaba de morir, y Posada Carriles, que está vivo, agentes de la CIA, de tratar de todas maneras de hacer todo tipo de ataques terroristas contra Cuba. Y Cuba tiene el derecho de autodefenderse, porque esos señores además están protegidos por el gobierno de Estados Unidos. Es en esa época de los años 90 que 5 cubanos fueron a los Estados Unidos buscando infiltrar grupos radicales en Miami, de los que se sospechaba estaban detrás de estos atentados. La ciudad de La Habana fue el centro de muchos ataques terroristas durante los últimos 30 años. Así que nos vinimos acá, al centro de la ciudad, para preguntarle a los cubanos cómo se vivía en esa época y cuál era el ambiente que se respiraba generalmente. ¿Y usted qué recuerda de esos ataques terroristas que se efectuaron aquí en los últimos 20, 30 años? El ataque a los hoteles de Cuba, la explosión de bombas, la explosión del barco La Cubre, que venía con armas de otros países para defender la patria,
los ataques terroristas, no solamente militares, sino contra los cultivos cubanos, contra la salud cubana. Mire, cuando le metieron la bomba en los hoteles, que mataron a un italiano, todo eso. Porque eso es lo que estaban tratando ellos de evitar, que fue que hicieran más atentados aquí en nuestro país. Para que no hicieran terrorismo en Cuba, ni nada de eso. Ni que no pusieran bombas en los edificios, ni nada. 5 luchadores cubanos contra el terrorismo que van a Estados Unidos a tratar de evitar ataques terroristas como los que hubieron en los hoteles, como en la bodeguita del medio, que fueron gente como pagada por Luis Posada Carriles, por Orlando Bosch, que le pagaban a diferentes personas, por ejemplo, a salvadoreño, que hubo el caso que fue uno de los que puso los explosivos, para ataques terroristas aquí en Cuba. Cuba siempre ha gozado de mucha seguridad y paz. Su gente alegre hacen que el turista viva experiencias inolvidables y se pasee por los diferentes puntos del país sin temor alguno. Aún así, estos terroristas buscaron afectar diferentes íconos del turismo cubano. Esta es la Bodeguita del Medio, un restaurante emblemático en el centro de la ciudad de La Habana, que fue objeto de un ataque terrorista en septiembre de 1997. Aquí vinimos a investigar qué fue lo que pasó. Vamos a pasar. Hola. Buenas tardes. Aquí encontramos a Nicolás, uno de los empleados que estuvo justo en el momento en que la bomba estalló ese día. Bueno, acá donde estamos es en la planta alta de la bodeguita, donde en septiembre del año 97 ocurrió uno de los hechos terroristas. Pasamos a este salón, en esta parte de acá, de la bodeguita, es donde precisamente estaba la nevera donde se puso el explosivo. El artefacto se colocó en el día, donde había mucha gente, pero explotó en la noche. O sea, que afortunadamente no fue programada para que explotara en el día, porque con la cantidad de personas que había en ese día aquí, hubiese sido algo totalmente terrible. En este salón no, pero en el de abajo, que es contiguo a este, sí estaba completamente lleno. Y todo lo que había aquí cayó sencillamente hacia abajo. Se abrió un orificio en el suelo, bastante grande. En ese momento estaba terminando de cerrar el turno. Fue cuando ocurre la explosión y caigo. Sí, me golpeé, o sea, en los brazos al caer, porque todo estremeció completamente. Lo que sí quedé totalmente sordo de momento. La persona que le puso ya el artefacto era la persona que había puesto varios artefactos antes ya. Y cuando sale de acá, la agarran. Y sin embargo, esta persona no dice absolutamente nada de que había puesto un artefacto aquí, corriendo el riesgo de que pudieran haber muerto muchas personas acá. El objetivo estaba, o sea, destinado a que los turistas no viajaran a Cuba. Todo se hizo en instalaciones turísticas, Boiva, Hotel Copacabana, Hotel Chateau, todo se hizo en lugares turísticos precisamente, que es donde van los turistas. ¿Para qué? Para impedir la afluencia de turistas acá a Cuba y que tuvieran miedo y que vieran a Cuba como una isla que no es segura. Sin embargo, demostramos que no, que al contrario, trabajando hacemos lo más seguro que podemos. La explosión en la bodeguita del medio ocurrió cerca de las 11 de la noche y fue la última en detonar ese día. Aún así, los cubanos continuaron desplegando su cultura y cordialidad como si nada hubiese pasado. Pero el mismo 4 de septiembre de 1997, en horas de la tarde, el salvadoreño Raúl Ernesto Cruz había colocado bombas en los hoteles Chateau, Tritón y Copacabana. En este último murió un joven empresario italiano de 32 años. Los 3 hoteles estaban ubicados en la zona de Miramar. Allí fuimos a buscar testimonios. El actual supervisor del Hotel Copacabana nos cuenta qué pasó ese día. En aquella época yo era especialista en mantenimiento. Entré aquí a ver un problemita que había en el lobby y entonces me fui del área. Caminando hacia mi taller, hacia el taller, pues me sentí la explosión. Pensaba que era otra cosa, pensaba, bueno, un accidente, pero no. Inmediatamente nos ubicamos y vinimos corriendo para el lobby. Esto estaba lleno de humo aquí, allí mismo donde está el stand de vino ahí mismo él puso la bomba ahí. Ahí habían unos asientos, él vigiló
al barman que estaba ahí, que no lo estuvieran mirando, él estuvo modelando esto aquí días antes. Vigiló, lo puso y se fue. Previamente, anteriormente él lo había preparado. El artefacto lo preparó en el baño, aquí en el baño que está aquí. Él lo preparó ahí, vino, se sentó y lo echó y se fue para el Chateau. En el Chateau puso otra y puso otra allá en el Neptuno Tritón. Cuando la bomba estalló en el lobby, acabó con la vida del joven italiano Fabio Di Celmo. Este lugar estaba cerrado, la entrada era por aquí, Di Celmo bajó por aquí y más o menos en esta área. Él estaba de pie, la bomba la pusieron allí, detrás de donde estaba el vino, pusieron una bomba allí y una de las esquirlas, Di Celmo cayó en esta área aquí más o menos. El Hotel Copacabana, a raíz de la tragedia, mantiene viva por siempre la memoria de Fabio. Se hizo esta placa, se puso esta placa en conmemoración a nuestro amigo Di Celmo, para recordarlo eternamente dentro de nuestra instalación. En la misma zona de Miramar vive el padre de Fabio, Giustino Di Celmo, un veterano de la Segunda Guerra Mundial, quien por muchos años viajó a Cuba trayendo negocios a la isla. Giustino nos cuenta sus memorias. Un año antes, cuando empezaron a poner la prima bomba, yo estaba en el Hotel Mejía. Estaba con Fabio en una reunión con un cliente y pusieron dos bombas, uno al lado del baño y otro, no sé qué piso, al quinto o al 15. Y de este momento yo le digo a Fabio, Fabio, por favor, de este momento yo estoy seguro que van a poner bombas en todos los hoteles. Giustino estaba en su habitación en el Copacabana cuando lamentablemente su premonición se cumplió, llevándose a su hijo con ella. Cuando se fue, después de media hora, sentí una explosión tremenda. Y yo no creía que era una bomba, creía que era algo en la cocina. Y no le hice caso. Me avisaron ya cuando Fabio estaba muerto, porque en un minuto Fabio ya murió. Porque la esquina le cortó la carótida. En un minuto murió Fabio. Numerosos ataques se llevaron a cabo especialmente en 1997. Las fuerzas de seguridad lidiaban con la situación, mientras, en los Estados Unidos, los 5 de Cuba buscaban pistas para poner fin al terror. Irónicamente, en el año 1998, los 5 fueron detenidos por el FBI y enjuiciados con cargos de espionaje. Gerardo Hernández, condenado a 2 cadenas perpetuas. Ramón Labañino, sentenciado a 30 años. Antonio Guerrero, sobre el que pesa una condena de 21 años y 10 meses. Fernando González, quien tras casi 18 años será liberado en febrero del 2014, y René González, quien salió de la cárcel en octubre del 2011, debiendo pasar 3 años de libertad supervisada en Miami. Los 5 fueron sentenciados en el 2001, luego de un largo juicio de 6 meses en la Florida, el más largo en la historia judicial estadounidense hasta esa fecha. Sin embargo, su detención se dio en 1998. Fue un arresto simultáneo que se hizo a los 5, el mismo 12 de septiembre de 1998, alrededor de las 5 de la madrugada. Y en el caso de René fue en nuestra casa, donde estábamos durmiendo. Estábamos nosotros en nuestro cuarto con Ivette en la cuna. Irmita estaba en su cuarto. Fui yo quien sintió los golpes en la puerta, muy fuertes, que me desperté sobresaltada y llamé a René. René, están tocando la puerta, pero no la están tocando, están casi que derribando la puerta a golpes. Cuando abrió, bueno, yo siento desde el cuarto muchas voces, muchas pisadas fuertes, como gritos y bueno, cuando me asomo veo que ya tenía a René en el piso, la cabeza de René ya estaba fuera del departamento nuestro, el resto del cuerpo dentro
le estaban poniendo las esposas a la espalda y lo estaban incorporando. Cuando me ven a mí, me toman del brazo y me lanzan hasta la pared, me dicen que levante las manos, luego me sientan en una silla ahí donde está la mesa. Y entonces yo le pregunto a René, ¿qué es lo que está pasando? Y René dice, no sé, solamente me preguntan si soy René González y si tengo que ver con Hermanos al Rescate. Yo no tenía conocimiento, Fernando me había dicho, él es economista, graduado en Relaciones Económicas Internacionales, y me dijo que se iba a trabajar con inversionistas españoles, que donde estaba era en España, y por supuesto yo nunca dudé. Muchas veces hay quien me pregunta, ¿y tú no te sentiste engañada cuando tú supiste realmente qué era lo que él hacía? Y digo que no, porque era un trabajo muy delicado, que además no solo comprometía su vida, sino la de otras personas. Primero ellos fueron directamente desde la casa a las celdas de castigo. Allí era en el piso número 12 de ese gran edificio, donde llevan a las personas que tienen indisciplina dentro de la población penal. Pero ellos no tuvieron tiempo ni de tener indisciplina, fueron directos de las casas allí. No obstante, cuando las personas están allí, solamente pueden estar 60 días, ellos estuvieron 17 meses. A los 5 los acusaron de conspiración para cometer delito contra Estados Unidos. Sin embargo, se probó que ellos no hicieron nada que constituyera un peligro social. Esa es la definición más sencilla de delito. Otro delito que le imputan a los 5 es de conjunto el de no haberse registrado como agente de un Estado extranjero. Los 5 no estaban actuando como agentes de ningún Estado extranjero, de hecho no estaban en ninguna organización ni dependencia de los Estados Unidos. Estados Unidos tiene un doble estándar con Cuba, pero lo más siniestro de todo esto es que, por ejemplo, cuando Cuba trata de defenderse de los ataques de los señores de la ultraderecha de Miami y envía a 5 cubanos para que se infiltren, no con actos de espionaje en Estados Unidos, sino para infiltrarlo en los grupos de derecha cubanos que están precisamente planeando ataques a Cuba, que están planeando volar aviones, que están planeando poner bombas, todo lo que Posada Carriles, que está allí suelto porque lo han soltado los tribunales. En el caso de los cubanos sí lo sometieron a un juicio con el mayor rigor de penas que se ha visto en mucho tiempo en los Estados Unidos. Yo quisiera que se comparara, que poder comparar con los juicios que se han hecho a espías de Israel en Estados Unidos, que les han puesto penas mínimas y un poco más los mandan con coronas de laureles para Israel. Los familiares de los 5 se promueven por toda la ciudad de La Habana y vienen a diferentes eventos. Este es el Palacio de Convenciones de La Habana, donde ellas vinieron a asistir al cierre del 6º Encuentro Internacional de Justicia y Derecho. Aquí vinimos a escuchar también el discurso del presidente de la Asamblea Nacional Popular de Cuba, Ricardo Alarcón. En agosto del año 2005 se produjo un hecho que enaltecía a la justicia norteamericana cuando unánimemente el panel de jueces de la Corte de Apelaciones de Atlanta, a quien se le encargó revisar este caso, lo declaró nulo, ordenó la libertad de los compañeros, declaró inválidas sus sentencias. En aquel texto, los magistrados de Atlanta, ellos afirmaron que allí el llamado juicio de Miami había sido en realidad una tormenta perfecta de prejuicios y hostilidad. Exactamente un año después, en agosto del 2006, el Pleno del Tribunal de Apelaciones de Atlanta revirtió esa decisión, la declaró nula y ordenó que algunos casos fueran revisados por errores técnicos que tenían. Eso fue resultado de la presión abierta que la administración de George W. Bush lograron, sin embargo, que obviamente con votación dividida, la Corte de Apelaciones echara atrás aquella sabia y justa decisión.
Cuando René González fue liberado en octubre del 2011, sus hijas fueron las únicas que pudieron esperarlo, pues a su esposa Olga, deportada de los Estados Unidos luego del arresto, no se le ha otorgado nunca una visa. René sale de la cárcel el 7 de octubre, bueno, por fecha, ya. Concluye la sentencia, va a la calle. Pasa entonces a pasar por la libertad supervisada porque la Corte no aprueba que él regrese a Cuba. Además, René tiene una accesoria en su sentencia donde le prohíben acercarse a los lugares donde se conoce que frecuentan o están personas que se dedican al crimen organizado. Es decir, que René está en un constante peligro. Esas personas, si se pueden mover, si descubren dónde está René, pueden hacerle un atentado. Otra de los familiares con la que pudimos conversar es Ailí, la hija de Ramón Labañino, quien aún tiene sentencia hasta noviembre del año 2024. ¿Y cuál fue tu reacción cuando te enteraste de eso? Yo era una adolescente, fue muy impactante para mí y para mí me costó mucho ir por las calles y ver la imagen de mi papá, ir a las tribunas abiertas que tanto se han hecho en Cuba y en otros países y oír hablar de mi papá. Y lo veía como algo que decía, ¿cómo puede ser? Mi papá es una figura pública y me chocó mucho saber que estaba preso. Ailí sí ha podido visitar a Ramón, no sin antes pasar por un engorroso trámite de visas. Bueno, desde el 2003 hasta la fecha he podido ir casi una vez al año, porque nosotros, como somos cubanos, dependemos de la visa norteamericana y tenemos que pasar por un proceso muy largo de ir a la Oficina de Intereses de Estados Unidos en La Habana, solicitar la visa, que nos den la visa. Son visas limitadas. Solamente con una entrada a Estados Unidos se agota esta visa y permiten solamente 30 días de entrada a Estados Unidos. Y es muy complicado. Cada vez que regresamos enseguida pedimos la visa para poder visitarlo y casi que lo hacemos una vez al año. En otra zona de La Habana fuimos a conocer a uno de los familiares que sí ha podido ir de visita a Estados Unidos. Se trata de Magali Ruiz, la madre de Fernando González, quien nos abrió las puertas de su casa para conversar y mostrarnos los recuerdos que tiene de su hijo. Este afiche fue el afiche original que salió para poner en todos los lugares el día que se dio la noticia de lo que había sucedido con los 5, que teníamos estos 5 hijos de la patria. Que se dio la noticia acá en Cuba. Aquí en Cuba. Sí. Ya Fernando de la prisión, fue un día en el patio ahí que salía a hacer ejercicio y entonces se retrató para nosotros. Y fue un día que una vez que salió ya afuera, que había empezado a salir la hierba, y se encontró que había una ardillita muy pequeñita ahí, eso le llamó la atención y quiso que lo retrataran en ese momento. Ya esto fue en una visita. Te ponen en la visita en una parte de la pared de la prisión donde tienen hechas donde pintan para que todo el mundo se retrate ahí. A veces yo no entendía que hicieran unas nieves, unas lomas de nieve, unas montañas nevadas y eran moradas, verdes. Yo dije, esto es una cosa demasiado hollywoodense porque nunca he visto nieves moradas, ni verdes, ni nada, pero ellos ponen en esa pared, en ese pedacito, porque ese pedacito está dedicado a que sea ahí donde tenga de fondo los retratos para que no salga ningún área de la prisión. Magali nos cuenta cómo es la espera, sabiendo que Fernando es el próximo de los 5 que saldrá en libertad. Bueno, imagínate, yo creo que eso es lo que me ayuda un poco a pensar que tengo más cercano ya el regreso. Por supuesto, a Fernando le toca la salida el 27 de febrero del 2014. Como es cubano, lógicamente tiene que pasar a una prisión migratoria para hacer todo el trámite ese de que le den la salida allá en el país y la entrada aquí. Por supuesto, la entrada aquí sabemos que no va a tener ningún problema, ¿no? Pero bueno, tenemos que pasar por un proceso legal que no se puede obviar. Me imagino que no demore tanto como ha demorado la salida de ellos. Yo pienso y creo que eso es lo fundamental en este caso, que Estados Unidos en su prepotencia
no acaba de entender que Cuba es un país independiente y soberano y que escogió una forma de gobierno diferente al capitalismo, con más justicia social para todos desde el año 1959. Y es como si no nos perdonaran el haber levantado la cabeza y haberle dicho al imperio que no. Y por eso hoy el odio de Estados Unidos contra este pueblo se ceba en los 5 y es la venganza de la prepotencia al no permitir que el caso se conozca ni siquiera dentro de los propios Estados Unidos. Cuba continúa su incansable lucha. Desde cualquier lado de La Habana se respira una tranquilidad única de esta tierra. En el horizonte, al caer la noche, la isla aún espera el retorno de sus 5 hijos. En la segunda parte de esta historia cruzaremos al otro lado del charco para conocer cómo se vive en Miami el tema de Cuba. Fidel Castro fue quien él mismo, él en su propia persona dio la orden de poner una bomba en ese avión. Los 5 son presos políticos, pero más que esto, los 5 son espías confesos. Los ataques terroristas lanzados dentro de Estados Unidos contra objetivos cubanos, y andaremos por Washington y Londres para conocer las campañas internacionales de apoyo a los 5.